Hola, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de compartir con ustedes los resultados de un estudio que estamos en etapa final de preparación para mandar a publicar, que es la comparación de los métodos de tamizaje nutricional para evaluar el estado y el riesgo nutricional en pacientes hospitalizados en Argentina. Este es un estudio que pretende evaluar los objetivos secundarios del estudio ANEP 14 para que ANEP proponga una herramienta de tamizaje nutricional a sus afiliados y en un consenso que está realizando en este momento la Academia de Medicina y está coordinando el doctor Gustavo Krieger. Bueno, los autores son fundamentalmente el grupo de evaluación nutricional de ANEP desde hace algunos años. Este es un estudio multicéntrico, observacional, de cohorte prospectiva, con seguimiento desde el ingreso hasta el alta hospitalaria. Los objetivos primarios del estudio fueron la evaluación del estado nutricional, o sea, la prevalencia de desnutrición hospitalaria, y evaluar el riesgo nutricional, que es la predicción de peor evolución y pronóstico en los pacientes con desnutrición moderada y severa. Lo que vamos a comentar ahora son los objetivos secundarios, que fue evaluar el grado de concordancia entre los resultados de la evaluación global subjetiva y las herramientas más comúnmente utilizadas para el tamizaje nutricional, como son las herramientas llamadas MST, SNAC, MAST, NRS 2002 y MNA Short-Form. Evaluar la capacidad predictiva de las herramientas de tamizaje nutricional para estimar cambios en evolución y el pronóstico de los pacientes hospitalizados. Los criterios de inclusión: mayores de 18 años, ambos sexos, internados en hospitales públicos y privados de la República Argentina por patologías médicas y quirúrgicas. Se excluyeron todas las causas que no pudieran permitir completar adecuadamente la evaluación global subjetiva y los métodos de tamizaje nutricional. La selección de los pacientes fue centralizada mediante un muestreo aleatorio estratificado de cada una de las instituciones participantes para un estudio que tuvo dos fases. La primera fase, que era la aplicación de la evaluación global subjetiva y los métodos de tamizaje nutricional para evaluar la prevalencia, y la segunda fase, que era el seguimiento a estos pacientes hasta la alta hospitalaria para plantear todo lo que concierne al riesgo nutricional. El mismo evaluador, profesionales médicos licenciados en nutrición de cada institución, hizo todos los test y el seguimiento de estos enfermos. Los aspectos éticos fueron realizados por el Comité de Ética de ANEP y los consentimientos informados aprobados por cada una de las instituciones participantes, y las evaluaciones estadísticas, bueno, las pueden consultar después. Esto va a estar grabado para ustedes, así no abrumamos en detalles. Bueno, los resultados generales: en este estudio se incluyeron 1.546 pacientes hospitalizados en 64 instituciones generales de agudos, públicas y privadas, localizadas en 42 ciudades de 14 provincias de la República Argentina. La mediana de edad fue de 58 años, el rango intercuartilo entre 41 y 71, un índice de masa corporal de 25.3 con un intercuartilo de 22.5 a 29.3. Los motivos de ingreso predominantemente fueron los pacientes con patologías médicas, 62,7%, y las patologías quirúrgicas de urgencia de electivas y quirúrgicas de urgencia conformaron el resto. Los diagnósticos de ingreso fueron por patologías digestivas predominantemente, 24.4% de los pacientes, pero también para aparato respiratorio, ortopédicas y traumatológicas, etc. Con respecto a la prevalencia de la desnutrición hospitalaria, en comparación con el estudio ANEP 99, fíjense que fue bastante parecida, por no decir significativamente parecida. Bueno, la desnutrición moderada o en riesgo de desnutrición y la desnutrición severa, o sea, las categorías B más C de la evaluación global subjetiva, en el estudio ANEP 99 fue de 47.3% y esto fue de 48.06%. Fíjense ustedes la similitud de los gráficos de torta en cada uno de los casos, y los números, por cierto, también. El porcentaje de pacientes categorizados
según en cada categoría nutricional, categorizados por la evaluación global subjetiva y los métodos de tamizaje nutricional, podemos ver los distintos métodos en cada una de las columnas y el diagnóstico nutricional de bien nutrido, en riesgo de desnutrición o desnutrición moderada y desnutrición severa en la primera columna, y la desnutrición moderada más severa en la última fila. Bueno, fíjense usted, vamos a mirar la similitud de los porcentajes en la evaluación global subjetiva y los tres métodos cortos, ¿cierto? El MST, el SNAC y el MAS. Aunque pareciera ser que el NRS y el MNA tienen mayor capacidad discriminativa. Eso es un tema para discutir. Bueno, acá van a ver en esta tabla las categorías de cómo se categorizaron A, B y C y qué puntaje se utilizó y el N de cada una de las técnicas que se utilizaron, de las herramientas que se utilizaron, que no eran los 1546, sino algunos pacientes menos por cuestiones técnicas. Si hablamos del grado de concordancia entre la evaluación global subjetiva y cada uno de los métodos de tamizaje nutricional, los podemos ver en esta tabla, donde tenemos cada uno de los métodos, ¿cierto? Tanto en la columna, en la primera fila como en la primera columna, y los grados de concordancia, que todos van a ver ustedes que entran en el rango de concordancia capa menos de 0.4, que es mala, y de 0.4 a 0.6 que debemos considerar como regular. O sea que la concordancia no es buena, porque seguramente tiene que ver con los dominios distintos. Pero lo que llama la atención, y esto es una cosa interesante a los fines prácticos, es que el porcentaje de mortalidad hospitalaria de cada una de las tres categorías nutricionales, de acuerdo a las diferentes herramientas, no es la misma, es más discriminativa aparentemente la evaluación global subjetiva, pero les pido que miren ustedes la similitud de todas las curvas, inclusive la de la evaluación global subjetiva. O sea, los enfermos normonutridos y el porcentaje de pacientes en riesgo de desnutrición o desnutrición moderada y desnutrición severa, o sea, como un semáforo verde, amarillo y rojo, son significativamente distintos, estadísticamente distintos, en cada una de las técnicas, tanto en las técnicas cortas como en las dos técnicas más largas a comparar con la evaluación global subjetiva. Si queremos hablar de la capacidad predictiva de cada uno de estos medios, tenemos que ir a evaluar la regresión logística de cada uno de ellos. Y acá están en estas dos primeras filas, bueno, están en la primera columna están los distintos métodos, en la segunda y tercera columna están los odds ratio crudos, o sea, sin utilizar ningún confundidor, sin analizar ningún confundidor estadístico, y en las dos últimas columnas de la derecha los odds ratio ajustados por distintos potenciales confundidores estadísticos, que en este caso fueron la edad, el sexo, el índice de masa corporal, la patología quirúrgica, la cirugía, el cáncer, infecciones y el score de comorbilidades de Charlson. Fíjese, en la evaluación global subjetiva, los ratios implica decir que los enfermos con riesgo de desnutrición en comparación con los bien nutridos tienen 4.45 veces más riesgo de mortalidad que los normonutridos, y esto tienen 14% o 14, casi 15% mayor riesgo de mortalidad. Fíjense que al ajustar por estos parámetros o confundidores estadísticos, los números cambian, pero no cambia el concepto, ¿no es cierto? El riesgo moderado o el riesgo de desnutrición versus la desnutrición plenamente diagnosticada o establecida, son valores bastante diferentes. Bueno, fíjense ustedes que en la evaluación global subjetiva, nuestro método patrón, es razonablemente parecida a lo que tenemos que ver con los métodos largos, por decirlo, el NRS y el MNA, aunque los métodos cortos son bastante menos contundentes, pero en términos de
de que conservan la diferencia entre el riesgo de desnutrición y la desnutrición. En todos los casos se observa. El único acá que no dio significativamente, no mostró significación estadística, fue el más en riesgo, en la categoría riesgo de nutrición. Si vamos a hablar de la validez de predicción, a ver cuál es el valor de la capacidad predictiva, fíjense que pienso que el método más contundente para comparar es el de el área bajo la curva ROC. Y en el caso de la evaluación global subjetiva, en la primera fila, que es 0,74, es bastante parecido a los métodos largos, y los métodos cortos es un poquito menos contundente, pero todos entran dentro de un rango de curvas ROC, área bajo la curva ROC, en un rango de aceptable y buena. Si miramos las sensibilidades y las especificidades de cada uno de ellos, vemos que la sumatoria o el análisis de las categorías B más C, o sea, en riesgo más desnutridos, tanto de las sensibilidades comparada con esto y de las especificidades en esta columna comparada con estas dos últimas columnas, son mejores la capacidad de predicción de B más C, en riesgo y desnutrido. Pero bueno, esto es materia de análisis de acuerdo a qué uno pretende, qué sensibilidades y especificidades entiende que es la mejor para lo que uno necesita en su institución o en su medio en particular. Vamos a hablar de complicaciones infecciosas. Nuevamente, el gráfico de barras nos muestra que las barras son casi idénticas en términos de concepto, aunque los números varían, pero no demasiado, ¿no? No son demasiado, no varían demasiado en relación con lo que vimos de mortalidad. Pero nuevamente, el semáforo de verde, amarillo y rojo se mantiene claramente con todas las herramientas. Los conceptos de la reacción logística, los odds ratio, tanto crudos como ajustados, en las complicaciones infecciosas se mantienen también. Nuestro método patrón es muy discriminativo, aunque menos que, por cierto, le había dicho de mortalidad. El NRS muestra los mismos resultados. El MNA muestra no significación estadística en uno de ellos, en el riesgo de desnutrición, y los de otros, aunque tienen 3 parámetros en riesgo de desnutrición que no llegan a la significación estadística, vamos a ver que también el riesgo de nutrición y la desnutrición son significativamente distintos. Nuevamente, la tabla de sensibilidades y especificidades, en este caso el área bajo la curva ROC es menos discriminativa, está en el rango de mala a aceptable, aceptable por encima de 0,6, entre 0,6 y 0,7, y nuevamente es más discriminativo o más contundente o más alta, como quieran ustedes decirlo, la sumatoria de las categorías B más C que las sensibilidades y especificidades separadas en la categoría B en riesgo o categoría C desnutridos. Vamos a complicaciones no infecciosas. Las complicaciones no infecciosas, debo decir lo mismo, ¿cierto? La diferencia entre cada una de las 3 categorías con cada uno de los métodos es significativamente distinto, una P muy significativa, y aunque los números varían algo, no son tan absolutamente distintos. Esto estamos hablando de complicaciones no infecciosas durante la hospitalización. La tabla de las revisiones logísticas, los odds ratio, muestran nuevamente los mismos parámetros. Nuestro comparador, nuestro método patrón, la evaluación global subjetiva, odds ratio crudo en riesgo de nutrición y desnutrición, y odds ratio ajustados son bastante similares. Nuevamente, buena discriminación en NRS y MNA, y un poquito menor, con algunas no significativas, en las categorías riesgo de nutrición en los métodos denominados cortos. Las sensibilidades y las especificidades cumplen los mismos patrones de lo que habíamos dicho. En este caso, todas las áreas ROC de
complicaciones no infecciosas de todos los métodos están en el rango de 0.6 o 0.7, es decir, de aceptables. Estábamos viendo estos números, ¿no? Los números en rojo, ¿no es cierto? En las categorías de nutridos, las medianas de días de estancia hospitalaria son prácticamente la misma cosa en cada una de las tres categorías. Esto se puede ver notablemente bien en este gráfico donde la evaluación global, donde las categorías bien nutrido, en riesgo de nutrición y desnutrición severa se muestran bastante cercanos a la horizontalidad y en todos ellos con buena o muy buena significación estadística. En este caso también, los odds ratio que se hicieron en función de dicotomizar la muestra en enfermos que están por encima de la media y por debajo de la media de tiempo de estadía, que fue de 11 días. Entonces, este es un ratio de hospitalización prolongada. Nuevamente, el riesgo de hospitalización prolongada en los enfermos desnutridos, en riesgo de nutrición y los desnutridos es muy diferente, tanto en los ratios crudos como ajustados, y esto mismo pasa en todos los otros métodos de una manera similar, aunque la magnitud del número de los ratios, de la cantidad de veces más riesgo, es distinto. Bueno, como comentarios finales, el análisis de los objetivos secundarios del estudio NEP, que lo estuvimos evaluando para ayudar a elegir un método de tamizaje nutricional para el consenso de la Academia Nacional de Medicina, como les dije al inicio. La población fue un adecuado tamaño y razonablemente buena representatividad de los pacientes hospitalizados en Argentina. ¿Hay algún criterio opinable respecto a los puntos de corte que utilizamos para determinar las tres categorías de los métodos de tamizaje? Al respecto es necesario, si discutimos al final, es necesario diferenciar los criterios de riesgo de desnutrición, lo que se usa para categorizar la mayor parte de los métodos, aunque en la literatura inglesa se habla de nutrition risk, del mismo modo que se habla de riesgo nutricional para el concepto predictivo. Bueno, esto lo podemos discutir si les interesa. La prevalencia de desnutrición hospitalaria, acorde al método de evaluación global subjetiva, fue similar al estudio NEP 99, o sea, 48.06 con algún grado de pacientes con algún grado de deterioro nutricional. Los porcentajes de pacientes clasificados en cada categoría nutricional por la evaluación global subjetiva y los tres métodos cortos fueron razonablemente similares desde una perspectiva clínica, lo que invita a decir o a tener en cuenta que estos tres métodos sirven para el tamizaje nutricional y nos dan razonablemente buena información para el manejo clínico, para el abordaje clínico nutricional. Los métodos de NRS y MNA, o llamados métodos largos, mostraron una mayor capacidad para identificar algún grado de nutrición, posiblemente sí. El grado de concordancia entre la evaluación y los distintos métodos, entre el método de evaluación global subjetiva y los distintos métodos de tamizaje, como entre estas herramientas entre sí, mostró una concordancia entre regular y mala, probablemente, como les dije inicialmente, por predominio de distintos dominios en la categorización de los enfermos. Todos los métodos mostraron una clara relación entre la categoría nutricional de los pacientes y la evolución y el pronóstico de la hospitalización. O sea, los cuatro outcomes evaluados: mortalidad, complicaciones infecciosas, no infecciosas y tiempo prolongado de estadía hospitalaria. Y en los gráficos, esto se ve perfectamente en los gráficos, que los porcentajes de los distintos outcomes son algo diferentes con cada método, pero en cada uno de ellos los porcentajes son significativamente diferentes entre los pacientes normonutridos en riesgo de desnutrición y desnutridos. El concepto de riesgo nutricional, o sea, el concepto de peor evolución y pronóstico asociado con alguna alteración del estado nutricional, se objetiva claramente en los resultados de las revisiones logísticas. Los odds ratio en las categorías en riesgo de nutrición y desnutridos, en comparación con los normonutridos, fueron distintos en cada uno de los métodos, pero siempre mayores en todas las herramientas evaluadas, lo cual es un indicador de la capacidad predictiva de los métodos evaluados, o sea, de la validez de predicción de todos estos métodos. La presencia de algún grado de desnutrición se comportó como un factor de riesgo de peor evolución y pronóstico en forma independiente de varios confundidores estadísticos.
o ratios crudos y ajustados por edad, cirugía, infecciones, cáncer, sexo, índice de masa corporal, puntaje de comorbilidad de Richardson. La capacidad de predicción del riesgo nutricional evaluada por el área bajo la curva ROC fue algo distinta con los diferentes métodos, entre buena y aceptable para mortalidad, aceptable para complicaciones no infecciosas y entre aceptable y mala para complicaciones infecciosas. Los mejores valores del área ROC fueron para evaluación global subjetiva, NRS y MA. Y como adelanté en la presentación, las sensibilidades y especificidades fueron diferentes para los distintos métodos y muy variables para cada outcome. En todos los casos, los valores siempre fueron mejores para mortalidad y en ambos casos peores, y en cada caso mejores cuando se consideraron en forma conjunta la categoría B más C, que para cada una de las categorías en forma independiente, o sea, en riesgo y de nutrición severa. Bueno, la fortaleza del estudio, que el tamaño de la muestra fue adecuada para representar lo que pasa en los pacientes hospitalizados en Argentina, el protocolo se cumplió razonablemente bien acorde a lo propuesto, adecuado análisis de la validez predictiva de los métodos de tamizaje evaluados, y las debilidades, las evaluaciones fueron realizadas en distintos momentos de la hospitalización debido a la metodología de la aleatorización, lo que fue una muy buena cosa, pero pueden no representar lo que sucede al ingreso de los pacientes a la hospitalización. Evaluaciones realizadas en cada lugar solo por un observador, dado lo cual no se pudo realizar test de concordancia entre observadores. Esto también tiene una desventaja y una ventaja, ¿no es cierto?, el que haya sido un solo operador. En algunos pacientes no se pudo recoger la totalidad de los datos requeridos por los métodos de tamizaje, no obstante el cual el N final de cada herramienta fue suficiente para un adecuado análisis estadístico. Y pueden ser discutibles, como dije inicialmente, algunos puntos de corte utilizados para categorizar a los pacientes moderados o severamente desnutridos, cuando el método de tamizaje no lo identifica específicamente. En algunos métodos era categoría de normo y de alguna alteración. Bueno, ya les agradezco vuestra presencia y les recuerdo que los resultados de este estudio están disponibles en la página web de ANEP, www.anep.org.ar, en la solapa de contenido de Estudio ANEP, aunque también deben estar seguramente grabados en el Congreso SUNUR. Muchas gracias y buenas tardes.